Bueno, ya habíamos visto un par de principios importantes sobre los conmutadores. Uno de los principios tenía que ver con la conexión entre la mecánica clásica y la mecánica cuántica. Entonces, y otra cosa que tenía que ver también importante con los conmutadores era que nos hablaba de los principios de incertidumbre. Entonces, ahora eso lo vamos a relacionar con los operadores de momento y de posición. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que la conexión entre los conmutadores y la mecánica clásica o la física clásica tenía que ver con los corchetes de Poisson, ¿no? Que relacionábamos, ya habíamos visto, el conmutador con I a la H, I por H barra por el corchete de Poisson de los dos operadores que conseguiremos. Entonces vamos a aplicar el conmutador a los dos operadores que tenemos. Tenemos el operador X, ¿no? X grande, que es multiplicar por X ábside de X, y el operador P, que ya vimos que es menos IH barra por la derivada de phi de X de X. Entonces, si unimos las dos, podemos ver cómo actúa XP en un psi de X, una función psi de X. Eso va a hacer, bueno, las constantes no me molestan, pero después es multiplicar por X y primero derivar. Bien, y en el orden opuesto va a ser hacer P de X de psi de X. En el orden opuesto, ahora otra vez las constantes no me importan, pero como primero voy a derivar y luego voy a multiplicar por X, va a ser derivar a la función ya no psi de X, sino X por psi de X. Es la consecuencia de primero aplicar X y luego aplicar P. Si uno usa la regla del producto, para acá uno va a tener menos I H barra X de phi X de X, y por otro lado vamos a tener, diríamos, el X queda un 1, así que simplemente queda el psi de X. Entonces tenemos dos cosas diferentes, simplemente cambiando el orden. Entonces queremos ver qué pasa con el conmutador de X y P, ¿no? Aplicado a psi de X. Esto es XP psi de X menos PX psi de X. Y entonces, bueno, esto también podemos escribirlo reemplazando con lo que tenemos acá. Entonces, XP psi de X es esto que está acá, menos IH barra de psi de X de X, un lado, menos PX psi de X, que es esto que tenemos acá, menos IH barra X de psi de X de X, menos IH barra psi de X. O sea, nos quedó esto. Menos IH barra de psi X de X. Bueno, yo me olvidé la X, ¿no? Acá me olvidé una X, ahora sí. Este término es igual que este término. Con el menos y con el menos tenemos un más, así que esto se cancela con esto, dejándonos simplemente un término que va a ser, con el menos me queda un más, así que queda I H barra psi de X. Es decir, entonces, que el conmutador XP de psi de X es igual a I H barra psi de X. Bueno, entonces, acá el conmutador que se aplica sobre cualquier función de onda psi de X, lo único que hace es multiplicar por I y H barra. Pero bueno, es importante que X y P no conmutan y entonces no son medibles simultáneamente. Entonces, ¿qué pasaba con los corchetes de Poisson? Bueno, nosotros teníamos que el corchete de Poisson era que haciendo el corchete de Poisson entre X y P, esto nos daba 1. Entonces era
una relación entre las coordenadas y sus momentos conjugados, pero es exactamente lo mismo que nos sugiere esta relación, ¿no? Porque lo que nos dice es que si nosotros tomamos el cochete de Poisson, que nos da 1, y multiplicamos por IH, nos da el conmutador, exactamente lo que tenemos. Es la misma conexión que teníamos en el caso del spin, que era cuando también habíamos propuesto ese cambio que había del conmutador de mecánica cuántica hacia los cochetes de Poisson de mecánica clásica. Lo otro importante es lo del principio de incertidumbre. Entonces, recordemos que si nosotros teníamos dos operadores que representaban dos observables, L y M, entonces no podían ser determinados simultáneamente a menos que conmuten. Entonces, si no conmutaban, no podía medir L sin interferir, digamos, con la medición de M. Entonces, ahí lo que tenemos es que no es posible encontrar autovectores simultáneos de dos observables que no conmutan. Y esto nos lleva hacia el principio de incertidumbre general que vimos y específico con X y P hacia el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, el principio de incertidumbre de Heisenberg, que es uno de los resultados más conocidos, más famosos de la mecánica cuántica, entonces no solo nos dice que uno no puede saber la posición y el momento de una partícula al mismo tiempo, simultáneamente, pero también nos da un límite cuantitativo para sus incertezas mutuas. Entonces, volvamos a ver lo que hemos visto de los principios de incertidumbre general. Para el principio de incertidumbre general habíamos tomado dos observables cualquiera y también cuando suponíamos que no conmutaban, pusimos una cota sobre la incertidumbre simultánea de dos observables A y B. Nosotros vamos a tomar eso y aplicarlo a los dos observables que consideramos ahora, que es el observable de la posición y el observable del momento. Entonces, vamos a aplicárselo a X, que es multiplicar por X, como ya dijimos, y a P, que también, como ya dijimos antes, es menos IH barra derivada de phi de X de X. Bueno, reemplazamos entonces, nos queda delta X, delta P mayor o igual a 1/2 de psi, el conmutador de X y P, psi, y entonces nosotros ya sabemos que el conmutador de X y P es IH barra, entonces directamente esto que tenemos acá es IH barra, así que delta X, delta P va a ser mayor o igual a 1/2, y el IH barra lo voy a sacar afuera del producto interno y queda psi con psi, producto interno, módulo. Bueno, pero esto es igual a 1, ¿no? Entonces, porque siempre estamos suponiendo todo esto normalizado. Así que si esto es 1, nos queda entonces delta X, delta P, mayor o igual a 1/2. Esto es H barra. Módulo de 1, módulo H barra, suponemos que es positivo. Y nos queda 1/2 de H barra. Entonces, ningún experimento en principio va a poder ganarle a esta limitación. Uno puede intentar determinar al máximo el momento de una partícula y una posición al mismo tiempo, pero esta incertidumbre no se va a poder sacar de encima. La incertidumbre en la posición por la incertidumbre en el momento siempre va a ser mayor o igual a 1/2 por H barra.
mayor o igual. Ya habíamos visto que la función de onda de un autoestado de nuestro operador X estaba concentrado en un punto X0, por lo que habíamos visto del delta del Dirac. Entonces, lo que va a pasar es que en este autoestado la probabilidad va a estar perfectamente localizada. Entonces, por el otro lado, la probabilidad Px, pero para un autoestado del momento, ahí ya va a estar eh, desparramada en el eje X. O sea, lo que estoy diciendo es que de la perspectiva de, eh, del- de la posición, en un X0, va a estar localizada, pero el precio que uno va a pagar es que para el P va a estar la probabilidad por todos lados, o sea, la incertidumbre va a ser muy grande. Lo que está bien identificado en la posición va a estar muy poco identificado en cuanto al momento. Entonces, para ver esto bien, vamos a tomar eh, los psi de P que teníamos, que los habíamos obtenido por ser autovectores de el operador posición a la e y px h barra con a igual a 1 sobre raíz de 2pi, y lo vamos a multiplicar por el conjugado, y eso va a ser igual a 1 sobre raíz de 2pi e a la menos i px sobre h barra, y ahora lo mismo conjugado e a la i px sobre h barra. Estos dos se cancelan y esto me queda 1 sobre 2pi. Entonces, el resultado es completamente uniforme, no tiene ningún pico en el eje X, y entonces un estado con momento definido tiene incerteza completa en su posición. Bueno, acá tenemos la incertidumbre para la posición, la variable X. Podemos ver que tenemos el delta X, que es la medida de incertidumbre en X, justamente qué tanto se está desparramando la función en relación con el valor de expectación de X. El D acá muestra la desviación de un punto en relación con, otra vez, el valor de expectación de X. Por eso lo tomamos como X menos el valor de expectación de X. Delta X, este delta X, es el resultado de promediar todos los posibles Ds. Entonces caracteriza a la función como un todo. Y como habíamos dicho antes, para prevenir que haya un cancelamiento, entre cada uno se suele elevar al cuadrado y luego de esa forma promediar siempre con todos números positivos. Acá lo que podemos ver es cómo se simplifican los cálculos si movemos el eje del valor de expectación hacia el eje y que tenemos como el módulo de psi de x al cuadrado. Haciendo este cambio, delta x sigue siendo igual, pero cada uno de los d, en vez de que sea un cálculo de x menos el valor de expectación, que es el que nos daba acá, en este caso se va a simplificar a que sea simplemente igual a x, ya que ahora el valor de expectación vale 0, es a donde movimos el valor de expectación. Si movemos el valor de expectación hacia acá, pasa a ser 0. Entonces, como vemos acá, x menos esto, que vale 0 en este caso, hace que d simplemente valga x, y eso hace que los cálculos sean más fáciles. Porque a pesar de la diferencia, que uno esté corrido y el otro esté centrado en el origen, eh, a pesar de los distintos Ds, los delta X van a permanecer siendo los mismos. Eso inclusive lo vemos gráficamente. La función se va a mantener igual y simplemente corrida hacia algún lado. Entonces siempre va a haber una relación entre la incertidumbre que tengamos en X como lo que tengamos también en P. En P vamos a tener la misma representación, nada más que lo que decíamos antes, vamos a tener picos para cuando haya menos incerteza, pero esto va a estar más desparramado cuando haya aún más incerteza. Eso es lo que nos muestra la representación gráfica, por eso es importante verlo así.